Ok, buenas noches estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Un poquito entrecortado. Ok, listo, gracias. A ver, la semana anterior ya revisamos, ¿no es cierto? Lo de calificaciones, ya se hizo la revisión también de las correcciones del foro y tarea. Casi todo está ya terminado en cuanto a notas y en cuanto a temas. Ahora entonces voy a hacer algo de participación con ustedes, que sería que entre ustedes me den preguntas varias, de las cuales las que ustedes me hagan se tomará en cuenta para el examen del segundo parcial. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a trabajar con preguntas. Siente bien. No le escuché, ¿me repite la pregunta por favor? No se le entiende bien. Ah, ya, a ver, decía que hoy vamos a hacer preguntas, cada uno de ustedes va a hacer preguntas respecto a los contenidos que hemos estado viendo para de esas preguntas tomarlas en el examen del segundo parcial. ¿Sí? Entonces, vayan revisando el aula virtual o de no, aquí le vamos revisando el aula virtual. Ustedes se van acordando de algo y me van haciendo preguntas. Yo las voy a ir anotando acá. Anotémosla en un archivo de Word también. Por recordarles no que el examen del segundo parcial contempla solamente las unidades y subunidades vistas en este segundo parcial. Para el examen supletorio, si es que alguien se queda, en el examen supletorio sí contemplan todo el contenido de la materia, primero y segundo parcial. Ok, entonces vamos viendo lo que habíamos iniciado en este segundo parcial es respecto al proceso de planificación de un proyecto. Habíamos hablado del plan de trabajo, del diagrama de Gantt. Sí, entonces, a ver, de esta primera subunidad del segundo parcial, ¿qué preguntas podrían hacer? A ver, vamos preguntando, vamos desde el final. Vamos con Paul Intriago. Buenas noches, mi estimado Paul. Justo iba a decirle, profesor, algo. Yo preguntaba que si podía hacer una pregunta como qué es el diagrama de Gantt. Ya, ¿qué, para qué sirve, no es cierto? Ya, muy bien. Ahí es una pregunta, ya ustedes también pueden ir anotando, ya saben. No digo que solo las que están, vamos a hacer un banco bien grande, de ahí yo sorteo y algunas de esas van en el examen. ¿Qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? Profe, pero el banco de preguntas, ¿en qué consiste? ¿También que uno escribir o va a haber distintas variedades ahí mismo dentro de las preguntas que se va a hacer el día del examen? Ya, a ver, aquí está el tema, ¿no es cierto? La pregunta, ¿qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? Ahora yo con esta pregunta yo veré si le hago complete, complete la definición o coloque en pocas palabras, Claro, ¿sí? sí, profe. O una con líneas o selecciones de todas ellas
¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt sirve para, yo qué sé, llevar la contabilidad de un negocio. B, sirve para, yo qué sé, establecer los tiempos de ejecución de un proyecto. C, y así de ese estilo, entonces ustedes van seleccionando el qué es y para qué sirve. En todo caso, ustedes aquí ya tienen una gran ayuda de saber qué temas es lo que va a ir en el examen. ¿Sí? Entonces el cómo ya me tocaría porque toca adaptarlo para lo del aula virtual. Listo, esa sería una primera y está bastante buena la pregunta, ¿qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? De pronto, ¿qué es y para qué sirve un plan de trabajo? Porque el diagrama de Gantt es una herramienta. En realidad, lo importante aquí es el plan de trabajo. ¿Qué es y para qué sirve un plan de trabajo? ¿Ya? Listo, creo que ahí estamos con esta parte. Respecto al plan, incluso ya se mandó un trabajo. Vamos con Byron Troya. Buenas noches, mi estimado Byron. Cuénteme, respecto a las fases de planificación de un proyecto, ¿qué pregunta se le ocurre? Profesor. Respecto a esta subunidad que vimos, fases de planificación de un proyecto, ¿qué pregunta a usted se le ocurriría para colocarle en el examen? Un proyecto, profesor, sería una como enumere los principales del ciclo de vida del proyecto o escríbalo. Ya, pero esto no es del proyecto, es solamente la planificación, verá, no se confundirá. Este es solamente la planificación, pero bueno, está bien. Esa es pregunta de más adelante, pero de una vez anotémosle. A ver, ¿cuáles son las fases sería, no? Mejor. Fases del ciclo de vida de un proyecto. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra cosa más? Profesor, buenas noches. Dígame. En cambio, a mí me interesaría saber sobre las actividades que se dan en ese programa. Las actividades del cuál programa. Lo que se dan ahí en el diagrama de Gantt que usted nos mandó a hacer Ya para lo que es el de anteproyecto. las actividades. Sí, ¿Esto es como sí. pregunta para el examen o es aparte ahorita que usted quiere saberlo? Aparte, profesor, porque quedé con esa incógnita, con esa duda. Ya, entonces hagamos un paréntesis. Hasta Ya, eso profesor, gracias. sigan pensando en más preguntas para irlas poniendo. A ver, vamos aquí, mire. Voy a ocupar esta misma hoja ya. Entonces, vamos viendo. Como primer punto sería encontrar un tema. ¿Sí? Encontrar un tema. Dentro de esto, no se olviden, lo primero que ustedes deben identificar es el objeto de estudio. Del objeto de estudio, ustedes deben indicar el enfoque que quieren darle a ese objeto de estudio. Tienen que determinar el eje espacial donde se va a desarrollar y el eje temporal,
¿sí? ¿Cuándo se lo va a hacer? Estas cuatro etapas, estas cuatro partes forman lo que es el tema. Si lo ordenamos, esto debería Pues sí, ir, dígame, se ve bien, esto va que no se ve bien. en primer lugar, no se ve bien. A ver, vamos aumentándole el zoom. ¿Ya? Ahí parece que ya está mejor. Como Pues sí, ahí. segundo punto es el objeto de estudio. Tercer punto es el eje espacial. No quiero numeración. Ya, entonces pongámosle acá al final. Esto va en segundo. Esto va primero. En el tema, ¿no? En el tema le estoy poniendo este orden, pero en el orden para encontrarlo, en cambio, es como está en la parte izquierda. Sería tercero. Sería cuarto. Ya, entonces, por ejemplo, el objeto de estudio. A ver, un tema de los que están presentando ahorita. El objeto de estudio. El objeto de estudio son los sistemas de fotovoltaicos. ¿Sí? Ese es el objeto de estudio, sistemas fotovoltaicos. Respecto a este objeto, ¿cuál es el enfoque? El enfoque que le dio uno de sus compañeros es analizar comparativamente un sistema fijo y un sistema móvil de los que serían de los sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Entonces el enfoque es el analizar, hacer un análisis comparativo. Ese sería el enfoque, hacer un análisis comparativo de qué, cuál el objeto de estudio sería los sistemas de fotovoltaicos, ¿sí? Eje espacial en la ciudad de Esmeraldas y eje temporal en el año 2020-2021, ¿sí? Eso sería entonces un tema. Entonces, para seleccionar el tema, primero usted ubíquese en el objeto de estudio. Luego de ese objeto de estudio, usted pregúntese qué problemática hay que usted deba resolver, ¿sí? O qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Pues cuando ya tiene estas cuatro partes identificadas, usted las ordena. Primero el enfoque, segundo el objeto de estudio, tercero el temporal, y ese es el tema. ¿Sí? Entonces este sería el primer paso. El segundo paso, una vez que usted ya tiene el tema, ahí sí es ya descargarse el formato de anteproyecto, que por ejemplo ahí no ha sido el que está colgado en la página del instituto, y ha habido una modificación. La coordinadora de titulación ya le ha modificado el título, entonces hay otro que no está colgado en la página, y eso yo también me enteré recién la semana anterior, entonces les mandé a corregir, pero no es en sí gran cosa el cambio, solamente en la portada, en la primera página. Entonces es importante descargarse el formato de anteproyecto actualizado, de no lo van a aprobar y le van a hacer modificar. Como tercer paso, una vez que ya se descargó el formato del anteproyecto, ahora sí es a llenar
el anteproyecto con todas sus partes, ¿no? Ahí ustedes revisan, ahí está el tema, los objetivos específicos, general, específico, alcance y todo lo demás. No sé si por aquí lo tengo. No está por aquí. Bueno, entonces la llenada de este anteproyecto es lo que ustedes deben centrarse. Aquí no se deben demorar mucho, porque lo más importante es el tema. Usted cuando ya tiene claro el tema, ya usted ya sabe qué ir a consultar. Lo único que tiene que en el anteproyecto un poco detallar es el marco teórico. Sí, el marco teórico es lo único que puede un poco ya ir adelantando en el anteproyecto. Todos los demás, que serían puntos, usted solamente los marca, los indica. Por ejemplo, le dicen análisis de datos y resultados, como punto 6, por ejemplo. 6 dice análisis de datos y resultados. Entonces usted solamente tiene que poner 6.1 análisis de datos y 6.2 análisis de resultados. Punto, nada más. No se necesita nada más en el anteproyecto. Entonces, como ven, no es algo en lo que se demore mucho tiempo, ¿sí? En llenar esta parte de aquí. Entonces, una vez que ya llena el anteproyecto, ahí usted hace una solicitud al coordinador de carrera para la defensa del anteproyecto. ¿Sí? Hace una solicitud al coordinador de carrera, una solicitud dirigida al coordinador de carrera para pidiendo la defensa del anteproyecto. Eso se llama, pidiendo la defensa del anteproyecto. ¿Sí? Entonces, una vez que el coordinador ya tiene su solicitud, habla con la comisión y le fijan una fecha. Entonces, usted hace la defensa del anteproyecto. Aquí pongámosle comisión y fecha indicada por el coordinador. ¿Sí? Entonces el coordinador le indica a usted tal día a tal hora va usted a hacer la defensa del anteproyecto con tales docentes. Ahí le indica a los docentes de la comisión de carrera designados. Bueno, como las carreras no tienen muchos docentes de especialidad, entonces casi siempre son los mismos. En electricidad, por ejemplo, está mi persona, está el ingeniero Angulo, está el ingeniero Plaza. Y obviamente tiene que estar el coordinador como parte de la comisión. Él no se salva, él está en todas las comisiones. ¿Sí? Entonces eso es. Cuando ya llegue, eso sería ya la defensa del anteproyecto. Aquí en esta defensa del anteproyecto, vamos reponiendo como partes, aquí le van a hacer observaciones. Le van a pedir modificaciones. O, en el mejor de los casos, o de no, le van a decir que no se aprueba ese tema. ¿Sí? Hay estas dos ¿qué serían resultados de la defensa del anteproyecto? Que le digan, aquí en los objetivos le falta un objetivo más, o este objetivo no corresponde, yo que sé, el alcance hay que definirlo un poco más, esas observaciones, ¿sí? O le mandan a modificar ciertas partes. Entonces usted, ese sería el mejor de los casos, porque el otro sería que no se apruebe el tema. Solamente como comentario,
de los anteproyectos que ya se presentaron la semana anterior, de mi clase presentaron 4 y los 4 fueron aprobados, sin muchas modificaciones, sin muchas observaciones. Pero cuando empezaron los otros muchachos, me parece que hay otros docentes también que están dando la materia de titulación, no tenían ni pies ni cabeza, ni siquiera sabían respecto al enfoque, o sea, ponían temas que no tenían enfoque, o sea, no se sabía qué mismo querían hacer. Entonces simplemente se les dijo que no se les apruebe el tema porque no está indicando nada. Entonces eso como comentario, ¿sí? Me hubiera gustado que casi todo el curso al que yo di, presentara temas, porque ya en clase se analizó, se dedicó todo el primer parcial solamente para determinar el tema de cada uno de los anteproyectos. Pero bueno, ya no depende de uno, ya la decisión es de ustedes, echarle ganas y asunto a las cosas, entonces se quedaron. Pero ya les digo, 4 presentaron, 4 fueron aprobados. Entonces, siguiendo con el mejor de los casos, si es que le mandaron observaciones, 6 presenta, sería corrección del anteproyecto. Ya en este punto ya estaría aprobado al coordinador. ¿Sí? Presenta la corrección del anteproyecto aprobado al coordinador. Todo lo que mandaron, las observaciones que le hicieron y lo que le pidieron modificar, usted ya les corrige y le presenta al coordinador lo antes posible. ¿Sí? Entonces el coordinador con eso lo que hace es, el coordinador solicita al OX la aprobación del tema ya de titulación. Y en el mejor de los casos, el OX, mediante resolución que es entregado al estudiante, al tutor, porque ahí ya se sabe cuál va a ser el tutor, y al estudiante, al tutor y me parece que es al coordinador. ¿Sí? Esa resolución le dan a estas 3 personas y ya usted iniciaría su proceso de elaboración de trabajo de titulación. Esas son todas las actividades principales que usted tiene que hacer en el próximo. Entonces a cada una de estas actividades póngales fecha, póngales tiempo. ¿Sí? En realidad todo es bastante rápido, no se debería llevar un semestre para esto. Un semestre sería para hacer todo el proyecto de titulación, no para hacer el anteproyecto. No sé si me hago entender. Si 6 meses es considerado un tiempo promedio para hacer ya el trabajo de titulación, el anteproyecto 1 mes es más que suficiente. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es el de aquí, encontrar un tema. Créanme que el mayor de los problemas que tiene. Profesor, dígame. Una preguntita en cuanto al tema. Bueno, si hablamos del tema, quiero saber, profesor, qué requisitos o qué características debe de tener ese tema, con qué debe de cumplir para que sea aprobado. Ya, a ver, el tema, vamos acá, pongámosle acá arriba. Sí. El tema tiene que ser original, innovador, debe articular lo que es docencia, lo que es investigación y lo que es vinculación.
Eso principalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un tema que propusieron, no sé si ya les conté creo que fue hace un año, que yo de casualidad estaba por ahí, no sé qué hacía, pero escuché la defensa de un muchacho de las TESAI y decía que quería hacer el arrancador de un motor eléctrico desde el celular, a través de una aplicación en Android y utilizando Bluetooth. No sé si ustedes han curioseado en el YouTube, pero eso ya existe, ya está hecho por un lado. Entonces no es original. Vamos a la parte de innovador. Más bien en este caso, y esa era la objeción más grande que yo le ponía, es que no es nada práctico. Ustedes saben que en la industria, ya en la aplicación real, ¿sí? Usted lo que necesita es que una máquina, un motor, al menos si es crítico, funcione inmediatamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta aplicación en la vida real? Que se me descargó la batería del celular y por eso no puedo prender el motor, que no ha estado activada el Bluetooth, que no tengo buena conexión, no les llega el Bluetooth. Imagínense eso en una condición crítica, en la vida real. No es nada práctico. Entonces vámosle sumando. No era ni original, no es ni práctico. De pronto sí, articulaba lo que era docencia, porque involucra muchos conceptos de los que ustedes aprendieron en sus asignaturas. En investigación, bueno, de pronto le tocaba investigar al muchacho respecto a las aplicaciones de Android, cómo hacerlas, ¿sí? Y vinculación no tenía, porque nadie en su sano juicio en la sociedad le va a querer utilizar ese sistema, por ser seguro. Entonces, como ven, analizando originalidad, innovación y la articulación con las docencia, investigación y vinculación, se puede decir que ese tema no va. No sé si estamos claros hasta ahí con eso. Sí, profesor, gracias. Ahora, en esto sería bueno ya el próximo semestre con el docente que les toque de la materia, traten de trabajar esto. El objeto de estudio no lo busque, no, ¿cómo le digo? No se rompa la cabeza preguntando a uno, viendo en el internet, preguntando al vecino, no, más bien usted haga respecto a algo que usted conoce y le gusta. ¿Sí? No sé si con ustedes hablaba del ejemplo de el fútbol, ¿sí? Digamos, porque a mí no me gusta, digamos que me gusta el fútbol, ya, sobre eso quiero hacer, ese es mi objeto de estudio, el fútbol, ya. ¿Qué problemática yo encuentro en torno al fútbol que me llame la atención, algo que me produzca darle una solución original? Bueno, ustedes saben que en el fútbol hay muchas veces que el árbitro o los árbitros no ven bien las posiciones adelantadas y todo lo demás. Y ustedes saben que puede haber un gol y eso puede decidir que gane o pierda un equipo, ¿sí o no? Entonces ya, esa sería una problemática identificar en eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el enfoque que yo quisiera darle a eso? Sería implementar un sistema de detección, ¿sí?, de posición adelantada para un partido de fútbol, ¿sí? El eje espacial es bien importante. Ustedes saben ahora que ya existe, porque un muchacho me salió, y no es que ya existe el VAR. Sí, pero vaya hacia las ligas barriales a ver si es que disponen del VAR. No tienen. ¿Sí? Entonces el eje espacial me dice mucho, porque va a ser para la ciudad de Esmeraldas, ¿sí?, en los campeonatos, yo que sé, barriales o locales, o no sé cómo tengan ahí los. Y el eje temporal para el año 2020-2021. ¿Sí? Entonces vean, ya he seleccionado un tema,
de algo que me gusta, de un objeto de estudio que me gusta, que sería el fútbol. Sí, y yo puedo hacer ese sistema de detección de posición adelantada. Ahí pueden ver, ahí sí ya tienen que ir a investigar, los ¿qué sería? Qué sistema, qué sensores podrían poner, qué detectores, cómo podrían llevarlo a la práctica y todo lo demás. Eso ya forma parte de la investigación que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Pero así más o menos es la idea de cómo ustedes tienen que guiarse. Vayan por algo que les guste, no por algo que por ahí escuchó o por ahí vi en el internet, algo que ya estuvo hecho, no. Otra cosa que usted también, que es válido para aprobación de un tema de titulación, es que si ya existe un equipo o un sistema, usted le encuentre mejoras a ese equipo o a ese sistema. Eso también es válido para aprobación de temas de titulación. ¿Sí? Entonces digamos que ya existe un sistema instalado en X fábrica, ya, pero a usted se le ocurrió mejorar ese sistema. Entonces pone la mejora del sistema de la empresa, yo que sé, Tres Chanchitos en la ciudad de Esmeraldas para el año 2020-2021. Listo. También es tema que puede ser aprobado. Entonces, opciones hay bastantes, sino que cuando no se tienen claras las ideas, claras las cosas, entonces como que no le encuentran salida y como que le ven difícil a esta situación. Pero en realidad no lo es. Bueno, espero que en el próximo periodo tengan una buena guía para que no se demoren mucho. Vuelvo y repito, háganle solamente así a vuelo de pájaro, como se dice vulgarmente, un sondeo. Si 6 meses es un tiempo prudencial para hacer el tema de titulación, o sea, para ya que ustedes completen el proyecto, 6 meses para el anteproyecto es demasiado. Y sin embargo, como pasó en este periodo, en la asignatura que yo estaba, en la clase que yo estaba, no todos presentaron. ¿Sí? Entonces ahí sí es algo que ustedes tienen que primero ponerse a pensar. Si 6 meses es demasiado. De pronto si el semestre, el próximo, no sé cuándo empieza, noviembre, yo que sé, para fin de año ya ustedes deben tener ya el anteproyecto. Deberían. Sí, eso nada más para que lo vayan pensando. Entonces esas son las actividades que debían ustedes poner. No sé a quién consultaron las actividades. Por ahí salía que aprobaba no sé cómo salía, ya ni me acuerdo, no quiero acordarme tampoco, pero eran cosas raras, que la comisión mandaba las correcciones al coordinador y al estudiante, no sé cómo nomás ponían, ya no me acuerdo, pero bueno, esas serían las actividades a seguir por ustedes en el próximo periodo para tener ya la aprobación de su anteproyecto y para aprobar la asignatura de titulación. Son las dos cosas, ¿no? Si no tiene el anteproyecto aprobado por el OCS, no aprueba la asignatura. Sí, eso sí tienen que estar claros. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? No, bueno, espero que les haya quedado claro en todo caso. Ahora sí volvamos con ya tuvieron tiempo suficiente para pensar en preguntas. Vamos, hasta aquí tenemos 3 preguntas. ¿Qué es y para qué sirve un plan de trabajo? ¿Qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? Las fases de ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos en este segundo parcial? El FODA, profe, el FODA. Clave. El FODA. El FODA. No, eso era un ejemplo. A ver, ese, ya. Eso es bueno. Ya la pregunta. ¿Para qué sirve un FODA?
Profe, repito la pregunta, ¿cómo? Ahí está en pantalla. ¿Para qué sirve un análisis FODA? Para saber las fuerzas, las debilidades, profe. Sí, pero Sobre eso, supuesto. ¿qué estoy determinando con eso? Con saber las fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. En realidad, ¿qué yo estoy fabricando? ¿Qué estoy haciendo con esa información? ¿Para qué me sirve esa información? Harry, mira el WhatsApp, Harry, que te envió el trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, en todo caso, ustedes revisen lo que vimos en clase. Si les respondo ahorita, no tiene sentido ponerle, le quitaría. Dejémosle ahí. Ustedes vean, pero en función de eso va. ¿Para qué sirve un análisis FOD? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál otra pregunta? A ver, estábamos en las fases de planificación. De ahí ya fuimos a la siguiente unidad, a la formulación de proyectos. Entonces aquí estaba el planteamiento del proyecto. Aquí entramos con los documentos, ¿no? Los de el Semplades. Ya, a ver, hay una preguntita, va a estar simpática. Esa la pongo yo. A ver qué sería para qué proyectos se utiliza la estructura del, no sé si ponerle formato, bueno, tal cual como está esto no ve la pregunta, pero para que tengan la idea, la estructura del formato Semplades. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? ¿Qué tipos de proyectos hay? Hay proyectos para esto, proyectos para lo de acá, proyectos para lo de acá. Entonces el formato Semplades se utiliza para qué tipo de proyectos. Eso en definitiva. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces ahí sí ya nos pasaríamos al famoso libro de acá, el que nos servía de guía. Vamos a abrirlo aquí. Está bastante lenta la máquina. La última temporada. Está bastante lenta la máquina. Pues vamos a verle. Vamos a verle desde el aula virtual. Parece que algún problema tengo yo aquí en la máquina.
¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ah, pensé que... Nada personal. A ver, recién está apareciendo el archivo que mandé hace media hora. Bueno. A ver, entonces... Vamos viendo en esta guía, nosotros ya habíamos abordado